Hola, este tutorial es de electrocardiograma. Juntos descifraremos un electrocardiograma con el objetivo de entender los elementos básicos del electro. Iniciemos. Un electrocardiograma es un registro de la actividad eléctrica que tiene lugar en el corazón cada vez que se contrae. Se ponen electrodos en determinadas zonas del cuerpo del paciente y mediante el uso de diversas combinaciones de estos electrodos se observan 12 vistas diferentes de la misma actividad eléctrica en el papel cuadriculado del electrocardiograma. Cada vista del corazón se llama derivación electrocardiográfica. En las pruebas de rutina usamos un electrocardiograma de 12 derivaciones, que consiste en 3 derivaciones estándares y 3 derivaciones aumentadas, que ven el corazón en un plano frontal, y 6 derivaciones precordiales o torácicas, que ven el corazón en el plano horizontal. Se colocan electrodos en ambas muñecas y en el tobillo izquierdo del paciente para obtener las derivaciones estándares y aumentadas. Un cuarto electrodo se coloca en el tobillo derecho para estabilizar el electrocardiograma, pero este electrodo no participa en la formación de derivaciones. Las derivaciones estándares se llaman también derivaciones bipolares, porque están compuestas por dos electrodos, uno negativo y uno positivo, y el electrocardiograma registra la diferencia del potencial eléctrico entre ellos. La derivación 1 se forma con el electrodo del brazo derecho, que se designa como negativo, y el del brazo izquierdo, que se considerará positivo. La derivación 2 se forma con el electrodo del brazo derecho, que se designa como negativo, y el de la pierna izquierda, que se designará como positivo. La derivación 3 se forma con el electrodo del brazo izquierdo, que se designa como negativo, y el de la pierna izquierda, que se designará como positivo. Las 3 derivaciones estándares forman un triángulo sobre el cuerpo y tienen una relación matemática entre sí, como lo describió Einthoven. La altura o profundidad de los registros de la derivación 1 más las de la derivación 3 es igual a la altura o profundidad del registro de la derivación 2. Los mismos 3 electrodos que se usan para las derivaciones estándares se usan también para crear las derivaciones aumentadas, solo que en combinaciones diferentes. Las derivaciones aumentadas se consideran derivaciones unipolares porque incluyen un electrodo positivo ubicado en el brazo izquierdo, el brazo derecho o la pierna izquierda que registra el potencial eléctrico en ese punto respecto de las dos derivaciones restantes. Debido a la manera en que se colocan estas derivaciones, el voltaje es sumamente bajo y debe aumentarse para igualar el voltaje del resto del electrocardiograma. La máquina del electrocardiograma efectúa este aumento. ABR, voltaje aumentado del brazo derecho. El brazo derecho es el electrodo positivo con respecto al brazo izquierdo y a la pierna izquierda. Esta derivación registra la actividad eléctrica del corazón desde el brazo derecho. ABL, voltaje aumentado del brazo izquierdo. El brazo izquierdo es el electrodo positivo con respecto al brazo derecho y a la pierna izquierda. Esta derivación ve la actividad eléctrica del corazón desde el brazo izquierdo. ABF, voltaje aumentado del pie izquierdo. El pie izquierdo es el electrodo positivo respecto al brazo izquierdo y el brazo derecho. Esta derivación ve la actividad eléctrica desde la base del corazón. Las 6 derivaciones precordiales son derivaciones unipolares y registran la actividad eléctrica del corazón en el plano horizontal. Con el objeto de obtener la colocación correcta de las derivaciones precordiales, se usan las siguientes posiciones para colocar los electrodos. B1. Cuarto espacio intercostal, inmediatamente a la derecha del esternón. B2. Cuarto espacio intercostal, inmediatamente a la izquierda del esternón. B3. Directamente entre B2 y B4. 4. Quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda. E5. Quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior izquierda. E6. Quinto espacio intercostal
en la línea medio axilar izquierda. Para una correcta interpretación del electrocardiograma, es necesario comprender a qué se refiere o qué representa cada onda, complejo y segmento del electrocardiograma. Para esto hablaremos de ello muy brevemente. La despolarización auricular está representada por la onda P. Las ondas P son habitualmente ascendentes y ligeramente redondas. El segmento PR es el segmento que representa el periodo de tiempo entre la onda P y el complejo QRS. La despolarización ventricular está representada por el complejo QRS. La distancia entre el complejo QRS y la onda T, desde el punto donde termina el complejo QRS o punto J, hasta el comienzo de la rama ascendente de la onda T, se llama segmento ST. En el electrocardiograma, este segmento es un indicador sensible de isquemia o lesión del miocardio. La repolarización ventricular está representada por la onda T. La onda T es normalmente ascendente y ligeramente redondeada. A veces se ve una onda U después de la onda T. Se cree que se relaciona con los sucesos de repolarización tardíos de los ventrículos. La onda U debe tener la misma dirección que la onda T. El tiempo transcurrido desde el principio de la onda P hasta el principio del complejo QRS se llama intervalo PR. Este intervalo representa la despolarización de las aurículas y la propagación de la onda de despolarización hasta el nodo AB, con despolarización de este nodo. Tiempo desde el principio del complejo QRS hasta el fin de la onda T se llama intervalo QT. Este intervalo representa la despolarización y repolarización ventriculares. Para poder entender las mediciones, es importante familiarizarse con el papel milimetrado del electrocardiograma. En el eje vertical se mide el voltaje o altura en milímetros. Cada cuadrado pequeño tiene 1 milímetro de alto y cada cuadrado grande tiene 5 milímetros de alto. Por lo tanto, cada milímetro de altura equivale a 0.1 milivoltios y cada cuadrado grande a 0.5 milivoltios. Recordando que la línea isoeléctrica siempre es el punto de referencia. Sobre el eje horizontal se mide el tiempo en segundos. Cada cuadrado pequeño representa un lapso de 0.04 segundos, con una velocidad del papel normal de 25 milímetros sobre segundo, y cada cuadrado grande representa 0.2 segundos. Por lo tanto, 5 cuadrados grandes equivalen a 1 segundo. Para llevar a cabo la explicación de cómo interpretar un electrocardiograma, se pondrá de ejemplo el que vemos en pantalla y lo iremos desglosando. Para saber si un ritmo es sinusal o no, utilizaremos los siguientes criterios. 1. La frecuencia cardíaca debe ser entre 60 y 100 latidos por minuto, o bien, la distancia entre R y R debe ser entre 3 y 5 cuadros grandes. El intervalo RR debe ser constante, es decir, regular. 3. La onda P debe ser negativa en ABR, isodifásica en B1 y positiva en todas las demás derivaciones. 4. Cada onda P debe ir seguida de un complejo QRS. 5. El intervalo PR debe ser entre 0.12 y 0.20 segundos. 6. El eje de P debe estar entre más 45 y más 60 grados. Regresando con el electrocardiograma que tenemos de ejemplo, verifiquemos. La distancia entre R y R es igual a 5 cuadros grandes. Lo podemos observar en el color rojo. Esto quiere decir que está dentro del rango que habíamos acordado, de 3 a 5. El intervalo RR es regular o constante. Lo podemos observar en el color azul, lo cual quiere decir que no varía la distancia que hay entre uno y otro. La onda P es negativa en ABR, isodifásica en B1
y podemos ver que es positiva en todas las demás derivaciones. Podemos observarlas en color verde. Cada onda P precede un complejo QRS, lo que podemos observar en color amarillo. El intervalo PR es de un cuadro grande, lo que quiere decir que equivale a 0.20 segundos. Podemos observarlo en color amarillo, con lo cual podemos concluir que nuestro ejemplo de electrocardiograma tiene un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca es el número de latidos cardíacos que ocurren en un minuto. Para saber cómo calcular la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma, se ocupan diferentes métodos. Para este ejemplo, ocuparemos dos de ellos. En el primer método, ocuparemos el número 300. En un electrocardiograma normal, por cada segundo hay 5 cuadros grandes, y en un minuto, 300 cuadros grandes. Sabiendo esto, podemos calcular la frecuencia cardíaca midiendo el intervalo RR, siempre que el ritmo sea regular. Localizamos en el electrocardiograma una onda R, que coincida con una línea gruesa. Contamos el número de cuadros grandes que hay hasta la siguiente onda R, y dividimos 300 entre el número de cuadros grandes, y obtendremos la frecuencia cardíaca. En el ejemplo que tenemos, el número de cuadros grandes que obtuvimos entre una R y la próxima R son 5, así que dividimos 300 entre 5 y el resultado es 60. El segundo método, buscaremos una onda R que se encuentre sobre o muy cerca de una línea gruesa del papel del electrocardiograma. Esa línea será el inicio. La primera línea gruesa hacia la derecha es la línea 300, la segunda es la línea 150, la tercera es la línea 100, la cuarta es la línea 75, la quinta es la línea 60 y la sexta es la línea 50. El número de la frecuencia cardíaca que obtendremos será la que coincida con la siguiente onda R. En nuestro ejemplo de electrocardiograma, podemos observar que la línea que coincide es la número 5, por lo cual nuestra frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto. Por concepto, el eje cardíaco, o llamándolo por su nombre, el eje eléctrico del complejo QRS, no es más que la dirección del vector total de la despolarización de los ventrículos. El eje cardíaco normal se encuentra entre menos 30 grados y 90 grados. El eje está desviado a la derecha, se encuentra entre 90 y 180 grados. Cuando el eje está desviado a la izquierda, se encuentra entre menos 30 grados y menos 90 grados. Y cuando el eje tiene una desviación extrema, se encuentra entre menos 90 grados y menos 180 grados. Para calcular el eje eléctrico, vamos a tomar como referencia la derivación D1 y ABF. Se puede construir un sistema de coordenadas cartesianas en virtud de que dichas derivaciones forman, al menos teóricamente, un ángulo de 90 grados y por lo tanto son perpendiculares. Para localizar el cuadrante donde se puede ubicar el eje eléctrico, se mide el voltaje en la derivación D1, restando el voltaje de la R menos el voltaje de la Q o la S, eligiendo de estos últimos el que tiene mayor negatividad. La diferencia obtenida se lleva al sistema cartesiano. Si el resultado es positivo, se coloca en el eje positivo de las abscisas, a la derecha del origen o punto de referencia del sistema. Si resulta negativo, se coloca a la izquierda. La misma operación se realiza en ABF, considerando que el electrodo positivo está hacia la parte negativa del eje de las ordenadas y el electrodo negativo está hacia la parte positiva del eje de las ordenadas. La inversión entre el eje de la ordenada y el eje de ABF es necesario para no modificar la orientación del vector medio del QRS. Esto significa que si se obtiene un valor positivo en la diferencia neta del voltaje del QRS en ABF, se coloca en el eje negativo de las ordenadas y viceversa. Al haber ubicado cada uno de los valores en el plano cartesiano, se van a trazar dos líneas rectas, una sobre ABF y la otra sobre D1.
Posteriormente, localizaremos la intersección entre estas dos líneas y trazaremos otra línea desde el punto donde iniciamos hasta la intersección de estas y obtendremos el eje eléctrico. Podemos observar en el ejemplo del electrocardiograma que estamos revisando, ambos valores son 5. Por lo tanto, al unir las líneas, el valor que nos arroja del ángulo o el valor del eje eléctrico es de 60 grados. A continuación, vamos a estudiar la onda P. La onda P corresponde a la despolarización auricular. La primera parte de la onda P, vamos a ver que es la despolarización de la aurícula derecha. La segunda parte de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda. La onda generalmente es pequeña y precede al complejo QRS. Normalmente es fácil de identificar, aunque si la frecuencia cardíaca es rápida, puede fusionarse con la onda T precedente y ser difícil de descubrir. La finalidad de estudiar la onda P son varias, pero la principal es conocer si el ritmo que tenemos enfrente es un ritmo sinusal. Para eso se estudian diferentes características de la onda. Las derivaciones recomendadas para estudiarla es en D2 y B1. Estudiaremos su morfología, donde debe de ser redondeada o monofásica. Asimismo, estudiaremos el voltaje o la altura de la onda, el cual debe ser menor a 2.5 milímetros o bien 2.5 cuadros pequeños. Dentro de la duración de la onda, este debe de ser menor a 0.12 segundos. 0.12 segundos corresponde a 3 cuadros pequeños. Veremos que es muy importante que estudiemos la polaridad de la onda, ya que esta debe ser en porción intermedia del corazón. Debemos de ver que la onda debe ser positiva en D1, D2 y D3, así como ABL y ABF. Y solamente debe ser negativa en ABR. Podríamos encontrar en B1 una onda isodifásica. Siguiendo con nuestro ejemplo, buscaremos la onda P en nuestro electrocardiograma. Para empezar a estudiarla, debemos de buscar nuestras derivaciones correspondientes, como es D2 y B1. Para nuestro ejercicio elegimos D2 y en específico D2 largo. Para empezar, tenemos que buscar su morfología. Como podemos ver aquí, la onda P se encuentra monofásica o redondeada. Posteriormente a eso, estudiamos su voltaje. En nuestro electro, el voltaje corresponde a un cuadro pequeño, o bien 1 milivolts, lo cual entra dentro del rango normal. Y su duración. Su duración corresponde a 2 cuadros pequeños, lo que equivale a 0.10 segundos, lo cual entra dentro del rango normal. Y finalmente buscaremos su polaridad. Como ya sabemos, tenemos que buscar la onda P positivo en D1. No vemos onda P en D2. Podemos ver onda P positivo. En D3 podemos ver la onda P pequeña pero positiva. En ABL no alcanzamos a encontrar onda P. Y en ABF vemos la onda P pequeña pero positiva. Asimismo, buscaremos onda P negativa en ABR. La encontramos aquí. Negativa en ABR. Bien, ya estudiando nuestra onda P, podemos conocer que entra dentro de los rangos normales, principalmente su voltaje, duración, polaridad y morfología, y que corresponde a un ritmo sinusal. A continuación, platicaremos un poco del intervalo PR. El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Es el tiempo que tarda la excitación en propagarse desde el nódulo SA
atravesar el músculo auricular y el nódulo AB, descender por el haz de His y recorrer el músculo ventricular. La mayor parte del tiempo corresponde al retraso fisiológico del nodo AB. Normalmente mide de 0.12 a 0.20 segundos, es decir, de 3 a 5 cuadros pequeños, aunque puede ser menor en niños y hasta 0.22 segundos en ancianos. También va a variar de acuerdo a la frecuencia cardíaca, ya que vamos a encontrar este intervalo acortado con la taquicardia. Cuando tenemos un intervalo PR alargado, nos va a corresponder a un bloqueo auriculoventricular. Y cuando el intervalo PR está cortado, nos hablará de un síndrome de preexcitación. A continuación, vamos a calcular el intervalo PR de nuestro electrocardiograma. Para eso, vamos a utilizar el segmento D2 largo. Tenemos nuestro segmento D2 largo y podemos ver que corresponde a 4 cuadros pequeños, lo que nos dará 16 segundos, lo que entra dentro de los valores normales esperados. A continuación calcularemos nuestro complejo QRS. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos. La duración del complejo oscila entre 0.06 segundos a 0.10 segundos. Este complejo tiene diferentes características, como es por ejemplo su voltaje. El voltaje de D1, D2 y D3 debe ser menor a 15 milímetros, de D1, B6 menor a 5, de B2 y B5 menor a 7, B3 y B4 menor a 9. Vamos a tener una onda Q, la cual podemos ver aquí, que es negativa y comienza el complejo QRS. Posteriormente una onda R, que es una deflexión positiva, y una onda S, la cual es una deflexión negativa que sigue a una onda R. El complejo QRS tiene varias variantes, como puede ser monofásica, bifásica o trifásica. Cualquier onda que es totalmente negativa en el electrocardiograma se llama QS, como podemos ver aquí. Y esto nos habla de necrosis. Cuando la onda del complejo es pequeña, es decir, mide menos de 5 milímetros, se le adjunta una letra minúscula, QRS, por ejemplo, aquí y aquí. Por el contrario, cuando las ondas son mayores de 5 milímetros, se nombran con una letra mayúscula, como vemos aquí. Si hay más de una onda R o S, se le asigna la letra R o S con la letra prima, por ejemplo, aquí. Segunda deflexión positiva, segundo R mayor a 5 milímetros, es mayúscula y se le asigna el número prima. Esta tabla nos habla de las diferentes variantes que podemos encontrar. Las principales ya las mencionamos, pero es importante que tengamos en mente todas las diferentes variantes cuando vemos un electrocardiograma. A continuación vamos a calcular el complejo QRS de nuestro ejemplo de electrocardiograma. Como sabemos, el complejo QRS se calcula desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda S, lo cual marcamos aquí en nuestro D2 largo. Veremos que el complejo QRS en D2 largo corresponde a 2.5 cuadros pequeños, que equivale a 10 segundos, lo cual se encuentra en el rango superior de nuestro límite. Dentro del complejo QRS y como parte independiente, se debe de calcular el tiempo de deflexión intrinsecoide. El tiempo de deflexión intrinsecoide mide el tiempo de activación ventricular, mide la duración del recorrido del impulso eléctrico desde el endocardio hasta el epicardio de las paredes ventriculares. Se mide desde el inicio del complejo QRS hasta el pico de la onda R, como podemos ver aquí, inicio de la deflexión Q hasta el pico máximo de la onda R. El valor normal debe ser menor a 40 milisegundos. Viendo
nuestro electrocardiograma en dedos largo y midiendo nuestro tiempo de deflexión intrinsecoide, vemos que este corresponde a 0.04 milisegundos, lo cual se encuentra dentro de nuestro rango normal. Dentro del cálculo del electrocardiograma tenemos diferentes tipos de índices. Los tres principales los vamos a tocar a continuación. Los siguientes tres índices nos ayudan para localizar hipertrofia ventricular dentro del electrocardiograma del paciente. Uno de los primeros índices que tenemos es el índice de Lewis. Este utiliza la derivación 1 y la derivación 3. La suma del voltaje de la onda R en D1 y el voltaje de la onda S en D3 se le resta a la suma del voltaje de la onda R en D3 más la suma del voltaje de la onda S de D1. El resultado de esto nos hablará de qué lado se encuentra la hipertrofia ventricular. Cuando el resultado es mayor a 17 milímetros, nos habla de una hipertrofia ventricular izquierda. Cuando el resultado es menor a negativo 14 milímetros, nos habla de una hipertrofia ventricular derecha. También tenemos el índice de Sokolov. Este utiliza una sola suma en las derivaciones B1 y B5. Se utiliza la suma de el voltaje de la onda S en B1 más el voltaje de la onda R en B5. Si el resultado nos da mayor a 35, nos habla de una hipertrofia ventricular izquierda. También tenemos el índice de Cabrera. El índice de Cabrera solamente se utiliza la derivación B1. El voltaje de la onda R en B1 se divide entre la suma de ese mismo voltaje más el voltaje de la onda S en B1. Si el resultado nos da menor a 0.5 milímetros, estamos hablando de una hipertrofia ventricular derecha. En nuestro electrocardiograma tenemos que nuestro paciente presenta un índice de Lewis de 7 milímetros, un índice de Sokolov de 20 milímetros y un índice de Cabrera de 0.7 milímetros. Con el resultado de estos tres índices podemos descartar hipertrofia ventricular ya sea del lado derecho o del lado izquierdo en nuestro paciente hipotético de este electrocardiograma. Ahora hablemos del intervalo QT. Este va a ser el intervalo que abarca desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. Siempre se va a excluir a la onda U en caso de que exista su registro, ya que si la contamos, esto nos podría dar un falso QT alargado. Va a representar la suma de la despolarización y la repolarización ventricular y varía con la frecuencia cardíaca, siendo inversamente proporcional. Esto quiere decir que si la frecuencia cardíaca está aumentada, el QT generalmente va a estar acortado e inversamente. Normalmente va a medir de 350 a 440 milisegundos en hombres y puede prolongarse hasta 450 milisegundos en mujeres. Una duración mayor se va a denominar un intervalo QT alargado y esto puede ser por un factor congénito o por un factor adquirido, entre los cuales en los adquiridos encontraremos fármacos, hipertrofia ventricular izquierda e isquemia miocárdica. En dado caso de que esté acortado, tendremos el intervalo QT corto, que igual tendrá un factor congénito o adquiridas, que puede ser hipercalcemia o hipercalemia. Debido a las variaciones que se tienen en el QT consecuentes a la frecuencia cardíaca, tenemos que determinar si es normal o no. Para esto tenemos la fórmula de Brasset que nos ayuda a corregir el intervalo QT y así determinar su correcta medición. Para esto simplemente debemos hacer una división. La fórmula primero nos presenta que hay que medir el intervalo QT y dividirlo entre la raíz cuadrada del intervalo de R a R. Todos estos datos deben de ser sustituidos en segundos.
Para que esto sea práctico, lo único que tenemos que hacer es medir el número de cuadros pequeños que se encuentran entre, primero, el intervalo QT que abarca en el intervalo QT y multiplicarlos por 0.04. Igualmente, cuando midamos del intervalo de R a R, multiplicamos el número de cuadritos por 0.04. De esta forma habremos obtenido el QT corregido y ya podremos tener el valor preciso de la duración del intervalo QT. Ahora, en el caso de nuestro electrocardiograma, tenemos señalado el intervalo QT. Ahora bien, si contamos el número de cuadritos pequeños que se encuentran desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, tenemos que son 12 cuadritos. Si los multiplicamos por 0.04, tenemos que son 0.48. Si estos los pasamos a milisegundos, tenemos un resultado de 480 milisegundos. Ahora, aplicando nuestra fórmula de Brasel para el intervalo QT corregido, nos da un resultado de 0.44, que igual si lo pasamos a milisegundos, nos da un resultado de 440 milisegundos. Aunque no sepamos si nuestro paciente es hombre o mujer, digamos que se encuentra justo, en dado caso de que sea hombre, en el límite de que no sea un QT prolongado. En caso de que sea mujer, tenemos que entrar dentro del valor normal aún. Pasemos al segmento ST y el punto J. El segmento ST va a ser aquel que se encuentre entre el final del complejo QRS y antes de la onda T, el cual corresponde con la fase de meseta de potencial de acción. Normalmente debe ser isoeléctrico, tomando como referencia el segmento PR. Sin embargo, podemos encontrarlo con una elevación o descenso normal si no es mayor a 1 milímetro, con respecto de la línea isoeléctrica. En caso de B1 y B2, podemos llegar a encontrar un ascenso o descenso de hasta 2 milímetros. El punto J va a ser el punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST. Por lo general se va a encontrar al mismo nivel que el segmento ST. Del segmento ST no vamos a estudiar tanto su duración, sino su elevación o su descenso, al igual que del punto J. En nuestro ejemplo de electrocardiograma, si analizamos el segmento ST, vamos a encontrar que se encuentra elevado hasta por 3 milímetros. Esto ya se considera patológico. El punto J, ya que va de la mano con el segmento ST, de igual manera lo vamos a encontrar elevado. Más adelante vamos a hablar un poco de lo que esto nos indicaría. La onda T. La onda T va a representar la repolarización ventricular. Debe ser positiva en D1, D2 y de B4 a B6 y negativa en ABR. Puede haber ocasiones que también se presente negativa en B1, en D3 y en ABL. Va a ser de morfología asimétrica con una primera parte o rama ascendente lenta y una segunda parte o rama descendente rápida. En algunos casos, normalmente en mujeres y en personas mayores sin evidencia de cardiopatía, la onda T puede mostrar una inscripción simétrica. Esto no nos habla de ninguna patología. El voltaje de la onda T es menor y la duración es más larga que la del complejo QRS, ya que la repolarización ventricular es más lenta que la despolarización. Además, a esta onda también se le puede calcular el eje eléctrico, el cual normalmente se va a encontrar entre 0 y más 70 grados. En nuestro electrocardiograma, midiendo la onda T, vamos a encontrar que abarca en duración 6 cuadros pequeños. Esto nos da una duración de 240 milisegundos. Y en voltaje abarca lo que son 5 cuadros pequeños, lo que nos da un voltaje de 1 milivolt. La podemos encontrar un poco simétrica y esto es debido a la patología que quizá nos esté presentando este electrocardiograma. Diagnósticos. Dadas las imágenes que nos representa este electrocardiograma, hablamos de un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, afectando la cara inferior. ¿Cómo sabemos esto? Por las derivaciones afectadas, siendo D2, D3 y ABF. Cuando una región de
el corazón sufre una isquemia persistente, se genera una imagen de lesión en el electrocardiograma, observándose esta variación en el segmento ST, ya sea con un ascenso o un descenso del mismo. Y esto va a ser dependiendo del grado de oclusión de la arteria coronaria. La elevación aguda del segmento ST en el electrocardiograma es uno de los signos más tempranos del infarto agudo del miocardio y generalmente está relacionado con la oclusión aguda y completa de una arteria coronaria. Para realizar el diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del ST, este ascenso debe ser persistente y al menos en dos derivaciones contiguas. Durante un infarto de miocardio con elevación del ST, aparecen derivaciones con ascenso del segmento ST y derivaciones con descenso del ST en el mismo electrocardiograma. A esto se le va a denominar imágenes especulares o recíprocas. Las derivaciones que presentan descenso del ST son derivaciones no afectadas por la oclusión coronaria. Solamente producen la elevación del segmento ST como si estuviesen frente a un espejo. De ahí el nombre de especulares. Aquí podemos notarlo en nuestro electrocardiograma que estas imágenes se encuentran en B1, B2 y B3. También las podemos encontrar en ABL. Es importante remarcar que en un electrocardiograma que presente derivaciones con ascenso y descenso del ST, las derivaciones con elevación del ST son las que reflejan el daño miocárdico. Por tanto, son las que marcan la localización y extensión del infarto. Esperemos y este tutorial les haya sido de su agrado y que hayan aprendido, como nosotros, los elementos básicos del electrocardiograma. A continuación, les dejamos las referencias bibliográficas si desean realizar una lectura más profunda. Muchas gracias por su atención.